Juan 15, 1 al 8, es una de las últimas parábolas que Jesús predicó antes de ser crucificado. Y él dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, o en otras palabras, lo podará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan al fuego y arden. Pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¡Qué parábola! Probablemente una parábola que Jesús pronunció mientras iba a Getsemaní a orar justo antes del momento de ser crucificado. Yo he estado por allí y llegando a Getsemaní tienes que pasar por lugares de viñedo, y quizá me imagino a Jesús parando en uno de esos viñedos y en medio de la oscuridad susurrando este secreto a sus discípulos. Las últimas palabras de Jesús. Y cuando uno está a punto de morir, no gasta saliva en tonterías, dice cosas importantes. Pero qué parábola tan extraña para los millennials, ¿verdad? Perdonarnos a todos nosotros, los millennials, que hemos crecido pensando que la fruta se desarrollaba en el Mercadona. Que la fruta aparecía espontáneamente en esas cajitas en el supermercado. Sorprendentemente para los millennials, tengo una noticia para vosotros. Me han dicho que la fruta crece en los árboles. Y los árboles son entes vivos, que para estar vivos y dar fruto tienen que vivir temporadas y procesos. Y esta parábola nos habla de una vid que representa a Jesús, y nos habla de unos pámpanos, es decir, las ramitas de esa vid donde salen los frutos, que nos representa a cada uno de nosotros. Y habla también de un labrador que representa a nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Pero curiosamente, Jesús recuerda varias veces a sus discípulos que ese labrador divino parece estar obsesionado con algo, tiene una obsesión. Y es que los pámpanos produzcan fruto. La obsesión del labrador es el fruto. Este labrador divino quiere fruto. De hecho, Jesús dice que dar mucho fruto es lo que prueba que somos sus discípulos. Ahora, cuando hablo de fruto, estoy hablando aquí de esos pensamientos, actitudes y acciones que glorifican a Dios en el mundo. O dicho de otra manera, las virtudes internas y las acciones externas que favorecen de alguna manera al reino de Dios y a la fama de Jesús. Y el labrador divino es muy radical con este deseo de que todos nosotros, los pámpanos, produzcamos fruto. De hecho, dice algo que me gustaría que no estuviese aquí, pero está. Y como no habéis venido a una charla motivacional, habéis venido a escuchar la palabra de Dios, debo decirlo. Dice que si un pámpano es infructuoso, lo arranca y lo echa al fuego. Y no sé si necesitas que te explique lo que implica ese fuego, pero es el fuego del castigo eterno. Sin embargo, uno puede llegar a entender que un pámpano infructuoso sea cortado. Pero lo curioso es que dice que el pámpano fructífero, es decir, ese pámpano que tiene potencial para producir fruto, este labrador le mete la tijera.
lo poda. Y básicamente podría parecer que la misma tijera que el labrador usa para arrancar el pámpano infructuoso y echarlo al fuego es muy parecida a la misma tijera que el labrador usa para podar el pámpano con potencial para fructificar. De hecho, aparentemente puede ser hasta la misma tijera, pero las intenciones del labrador son muy diferentes en un caso y en otro. Y yo no sé si tú tienes conflicto con esta parábola. Yo tengo conflicto cada vez que leo la Biblia. Es que entro en una batalla con el Espíritu de Dios muchas veces cuando leo estas cosas, porque yo puedo entender, Dios mete la tijera en esos pámpanos que no dan fruto, pero por favor no metas la tijera en aquellos que ya estamos dando fruto. Por favor, no metas la tijera en aquellos pámpanos con potencial para fructificar. Por favor, déjanos tranquilos. Pero es que soy millennial y soy muy ignorante. Pero gracias a Dios, Dios me dio un suegro que creció en el campo, que en el chalet que tiene en Bilbao, donde todos tienen un jardín con su piscinita, él se ha hecho una huerta. Un hombre de campo. Y un día, un invierno, yo llegué al jardín donde tiene la huerta y vi que el limonero que tenía en el centro del jardín, ese limonero que ya estaba dando fruto, él tenía unas grandes tijeras y vi a mi suegro haciendo algo horrible que yo no me podía creer. Estaba cortando ramas y yo veía las ramas caer y y casi quise agarrar a mi suegro y decirle: ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco o qué? Es el árbol que nos da limones. Y me dice: quita, ignorante millennial, que no entiendes nada. Cortando y cortando. No hagas eso, estás matando el árbol. Y él decía: no lo estoy matando, porque este es el árbol que más amo, es mi árbol favorito, es el mejor árbol que yo tengo en el jardín. Pues si eso haces con tu árbol favorito, ¿qué harás con el que no te gusta? Y dice: Itiel, qué ignorante eres. Yo estoy procesando este árbol porque es el mejor árbol que tengo. Y entonces, él me explicó algunas cosas muy interesantes acerca del proceso de la poda. La poda es un proceso imprescindible para transformar un árbol salvaje en un árbol fructífero. La poda parece ser que ha de realizarse en una temporada, en una estación del año, generalmente en el invierno. El labrador lo que hace es, con una inteligencia y una sabiduría desconocida para muchos de nosotros, cortar esas ramas sobrantes en el árbol que están desperdiciando los nutrientes y le están robando el potencial para dar fruto. Parece, de hecho, para los que miramos desde fuera y no entendemos la mente del labrador, que el labrador está matando el árbol, pero no lo está matando. En realidad lo está potenciando para que sea más fructífero. Porque la única manera de extraer el potencial retenido en ese árbol, porque hay potencial retenido, es desechando todas aquellas ramas que consumen ese potencial y no sirven para nada. El resultado después de la poda es horrible. Ves el árbol desnudito, hecho pedazos, pero mientras está ahí, algo secreto está pasando debajo de la tierra. Ese árbol dedicará su energía no a mantener las ramas, sino en echar raíces más profundas. Y mientras va echando raíces en el suelo, esas raíces llegan a estratos más profundos de la tierra, para que cuando llegue el invierno, para cuando pase el invierno y llegue la primavera, pueda absorber más nutrientes de las profundidades de la tierra y llevarlos a través del tronco justamente a las ramas más fructíferas, y entonces producir más y mejor fruto. Y aquí hay un principio que es lo único que me gustaría que te llevases de este mensaje, y es el siguiente: todo discípulo que esté produciendo fruto será podado por Dios para que dé más fruto.
Dios va a meterte la tijera. Ahora, si Dios no te procesa, si Dios no te está metiendo la tijera, quizás incluso es una mala señal. Pero a los árboles que Él más ama, sus favoritos, aquellos que Él percibe que tienen más potencial, tiene que meterles la tijera. Si das fruto, Dios quiere liberar todo el potencial retenido en ti para que des más y mejor fruto. Es decir, Dios va a permitir que experimentes una estación de invierno espiritual. Porque sí, en la vida espiritual no todo es avivamiento. A veces uno llega a un invierno espiritual, pero forma parte también de nuestro crecimiento, porque en el invierno espiritual se desarrolla parte de nuestra fe que no puede desarrollarse en el avivamiento. En el avivamiento uno ve sanidades, milagros y prodigios, pero en el invierno espiritual uno tiene que sostenerse en la fe de algo que no ve, pero es verdad. Y hay algo que se fortalece en nosotros. Echamos raíces más profundas en los inviernos espirituales. Dios tiene que arrancar cosas que forman parte de ti, pero que sobran. Cosas que amas, cosas que incluso pueden ser importantes para ti aparentemente, pero están absorbiendo tu potencial para dar fruto. Yo sé que tú amas tu PlayStation. Yo sé que tú amas tu coche. Yo sé que tú amas tu trabajo. Yo sé que tú amas tu vitalidad. Yo sé que tú amas algunas relaciones, yo sé que tú amas todo eso, pero a veces eso sobra y en realidad son ladrones de tu potencial. No necesariamente son cosas malas, pero en tu caso están robando el potencial. Parecerá que Dios está matándote, pero no, querido, no te está matando, te está potenciando, está extrayendo de ti todo el potencial retenido y créeme, el resultado después de la poda será impresionante. Porque llega tu primavera. Y llega, créeme que llega. Y vas a volver a florecer. Y tu fruto será más y mejor fruto. Créeme, vas a poder alimentar a Jesús con el fruto que vas a producir. Créeme, vas a alimentar a muchos hambrientos con el fruto que vas a producir. Porque la primavera llega. Yo ya estoy empezando a oír los pájaros cantar. Está empezando a cambiar la estación, incluso sobre España. Porque incluso Dios hace esto no solo con personas, lo hace con iglesia. A veces Dios poda una iglesia. A veces no solo lo hace con una iglesia, lo hace con una familia entera. Dios poda familia. Pero no solo lo hace con familias, a veces Dios lo hace con naciones. Con naciones incluso. Y yo pienso que pronto llegará la primavera a España. Yo ya oigo los pajaritos cantar. Ya llega, llevamos demasiado tiempo en invierno. Dios ha estado haciendo algo en su iglesia en España. Ha estado haciéndolo. Porque vamos a dar mucho fruto. Y buen fruto. Y vamos a alimentar las naciones. Lo que va a pasar en España va a ser recordado en la historia. Va a ser, yo creo esto, la única manera de no experimentar un shock emocional en este proceso de quebranto es confiando completamente en la sabiduría del labrador divino. Él sabe lo que hace. Creo que ya mi tiempo se está terminando y tengo demasiado escrito, pero voy a cortar. A veces Dios tiene que podar predicaciones también. Entiende esto, queridos. La poda no es un castigo, es un trato a nuestro exceso de hojas. El Evangelio cuenta un momento donde Jesús se enfadó con una higuera que tenía muchas hojas, pero que no tenía fruto. Y la maldijo. ¿Por qué? Porque era una higuera que aparentaba ser, pero era infructuosa. ¿Y sabes qué? No hay nada que Dios repudie más que las apariencias sin fruto. Él está tratando con nuestras hojas, con esas cosas que nos hacen aparentar, pero que no dan fruto. Y seamos sinceros, podar implica ser cortado. Y los cortes duelen. El proceso implica pérdida y dolor. A veces Dios tiene que cortar tu trabajo, a veces tiene que cortar tu economía, a veces tiene que cortar tu salud, a veces tiene que cortar una relación. Corte.
¿Y cuántos saben aquí que los cortes duelen? Los cortes duelen. Y algunos preguntan, Itiel, ¿y cómo de violenta puede ser la poda? Bueno, cuanto mayor potencial hay en ti, más violenta será la poda. Dios poda más fuerte aquellos árboles que tienen más potencial. Si no lees la Biblia, al verte reducido por Dios, algunos desde fuera podrán decir, Dios lo está castigando. Porque parece que Dios nos está castigando, pero no. La verdad es que Dios no te está castigando, te está podando. No te está desechando, te está dando habilidad para producir más fruto. Muchos allá afuera que son ignorantes no entienden la mente del labrador, pero Él está haciendo algo contigo. Al mirar el Gólgota podrías ver 3 cruces y parecía que esos 3 hombres estaban recibiendo el mismo castigo, pero la verdad es que 2 estaban siendo castigados, pero 1 estaba siendo podado. Jesús es el gran árbol de Dios que fue podado en esa cruz y ha producido todo este fruto. ¿Quieres verlo? Mira a tu alrededor, este es el fruto de la poda que Jesús recibió en el Gólgota. Aparentemente Él estaba siendo castigado por Dios, pero créeme, Dios estaba haciendo algo que iba a dar mucho fruto. Y lo mismo ocurre con todos nosotros. Quiero grabar esta verdad en tu alma. Eres el árbol que Dios ama. Y el labrador divino está haciendo una inversión personal en ti. Está haciendo un esfuerzo personal para extraer de ti todo el fruto retenido. Entonces, ¿qué tienes que hacer en este momento difícil que estás pasando? En este momento de dolor, debes aprender a confiar. Quizá tú no entiendes la mente del labrador, pero confía, te doy una promesa. Ese labrador es sabio y es bueno. Es más, te animo a que en medio de la poda celebres el proceso y le digas, Dios, gracias por tenerme como digno de ser podado. Porque cuando uno celebra la poda, hay algo que ocurre en medio de las cárceles, las cuevas, los pozos, los aguijones y las enfermedades. Que si adoras a Dios en medio de esos lugares oscuros, Jesús recibe una gloria que no podrías darle de otra manera.